Bien, voy a presentar a mis compañeros. Vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia ferroviaria. En primer lugar, quería presentaros a Laia Burgués, arquitecta y BIM Manager en BAC Ingeniería. Compañero Jorge Prado, que es delineante proyectista, es también profesor en varios másters en infraestructuras. Recientemente ha compartido una formación conmigo en RF AECO, una formación de eSport BIM ferroviario, y es también cofundador de ConectaBIM. Y un servidor, que también soy delineante proyectista de profesión, BIM Manager de la oficina BIM de Ayesa en Cataluña, cofundador con el compañero Jorge de ConectaBIM, y también dentro de mi profesión pues soy secretario del Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes de España. Entonces, sin más, os voy a comentar por encima de qué va a tratar esta presentación. Vamos a hablar de cómo tres empresas abordamos el trabajo de la prolongación de la línea 8 de los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, una UTE que llamamos Bajoan. La renovación del sistema de protección contra incendios de la línea 9 la queríamos mostrar porque es un proyecto un poquito especial en el cual unimos este binomio BIM-GIS, en el que nos dimos un poquito de la mano por necesidad del proyecto, en el cual ahora os daremos una breve pincelada. Y también hablaremos, más que nada os presentaremos un breve vídeo de un renderizado del proyecto del tranvía que se está realizando ahora del Camp de Tarragona. Y para finalizar, os presentaremos el equipo de ConectaBIM para que nos conozcáis un poquito, y esta reciente formación que hemos hecho para la Railway Innovation Hub y RF AECO Competence, en el cual dimos nuestra experiencia de cómo abordar diferentes plataformas ferroviarias en proyectos y cómo aplicar el reciente formato IFC en su versión 4.3 y la aplicación de la clasificación SCF Class en su versión 2. Bueno, si os parece, le voy a dar paso a Laia, principalmente porque dentro de esta estructura de empresas que abordamos este proyecto de la línea 8 de ferrocarriles, Laia era un poco la voz principal cara al cliente, perdón, y lideraban, en este caso BAC, se encargaba de liderar el apartado más técnico de BIM, y Ayesa realizaba lo que era más enfocado al diseño ferroviario y la estructura de túnel que compartía en cuanto a cálculos y predimensionamiento con los compañeros de aerogeotécnica. Así que, Laia. Vale, hola, buenas tardes. Primero de todo, bueno, es contaros un poco este proyecto. Es el proyecto, como ha dicho Sergio, que participamos las tres empresas, ¿vale? Consiste en la ampliación de la red ferroviaria de la línea de Llobregat-Anoia, de los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. Y esta línea, pues se inicia el proyecto para mejorar la conectividad entre la línea 1, la línea 5 de la red de metro, la línea del trambaix y la línea del Vallès de ferrocarriles. ¿Vale? Esta línea, como veis aquí, se ve todo el trazado, inician en la estación de Plaza España, ¿vale? Hasta la estación de Gracia. Entre ellas, pues hay varias estaciones, como son las de Hospital Clínic y las de Francesc Macià, que son estaciones nuevas. Luego hay pozos de emergencia, de salida de emergencia, que son el de Montaner y el de Consell de Cent, y tenemos que sumarle a esta infraestructura, aparte de ellas, pues la conexión de túnel, ¿vale? La cola de maniobras en la parte de Gracia y remodelación en Plaza España. ¿Vale? El tema es que las tres empresas hemos dedicado varios softwares tanto de coordinación como de modelado, y que os mostraremos y os explicaremos a continuación. Y consta básicamente pues de eso, de estaciones modeladas en un software y trazado modelado, en un software que es Revit, y trazado modelado en otro software que es
que es Istram, y las herramientas de coordinación que ahora, bueno, enseguida os comentaremos. Bien, gracias, Laia. Como comentaba Laia, vamos a hablar un poquito de este flujo de trabajo, cómo lo abordamos y qué fue lo que nos encontremos para enfrentarnos a este gran proyecto. Era un proyecto en el que principalmente teníamos que modelar lo que es la estructura y la parte arquitectónica más como espacio, ¿no? Más funcional. Entonces teníamos que coordinarnos entre las diferentes empresas. Teníamos 3 empresas que teníamos experiencia en el sector, pero era importante ver el personal que teníamos en cada una de estas empresas y aprovechar al máximo el conocimiento de cada uno de los técnicos. Por ello, en estos repartos tuvimos 3 BIM managers, un servidor, Jorge y Laia, para liderar esta coordinación entre las diferentes empresas. El BIM Manager, en este caso los 3 BIM Managers, empezamos a preparar y coordinar el BEP. Hablamos de un proyecto del 2018, quizás sería el primer proyecto BIM ferroviario. No lo quiero decir muy alto porque a lo mejor aparece algún compañero y dice, yo participé en uno antes que este, pero si no es el primero, debe ser de los primeros. Y, y por entonces no había unas guías tan protocolizadas como quizás las tenemos en la actualidad. Sí que teníamos unos manuales a los que seguir, pero todavía se tenían que crear estos primeros proyectos que fuesen ejemplos para un futuro. Y podemos decir que a día de hoy el proyecto tal y como se abordó, pues sigue estando en los avances que actualmente se están utilizando. Entonces, este BEP se fue aplicando, cada uno de nosotros nos preocupamos de ir transmitiéndolo a los modeladores y a los especialistas en disciplinas. Una de las partes importantes en este flujo de trabajo es que para que fuese positivo a todos aquellos técnicos que todavía no estaban haciendo esta inmersión dentro de un paraguas BIM, le pudiésemos transmitir la importancia de utilizar el modelo y de dar cierta información al modelo para poder avanzar correctamente en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, a cada responsable, el responsable de estructuras, el responsable de arquitectura, de instalaciones, le íbamos dando detalles de los requerimientos que el cliente nos estaba pidiendo y cómo lo íbamos a abordar para que fuesen satisfactorios. Entonces, aquí veis a la izquierda un poquito lo que es el organigrama de técnicos enfocados al apartado BIM. Luego aquí tendríamos el desarrollo, como estaba comentando, de cada una de las líneas y áreas de disciplinas. Y luego la organización del proyecto, qué software interviene, cómo han ido interviniendo estos software y cómo nos hemos ido responsabilizando. Entonces, los 3 responsables utilizamos en este caso para la coordinación del modelo, el análisis de incidencias y la comprobación, o podríamos decir, aunque a algunos es posible que no les guste la palabra auditoría del modelo, a través de la revisión de los parámetros que se estaban utilizando, utilizamos pues este software, Vincolab. Utilizamos Navisworks para dar esta imagen, quizá para utilizarlo con otros técnicos a través de los NWD, que en su forma gratuita, para que pudiesen ver el ensamblaje del proyecto, cómo iba avanzando y poder ir aportando, y además de dejar registro de aquellas zonas en las cuales se estaban generando pues ciertos problemas que se tenían que solucionar, y sobre todo para tener en tiempo un histórico de qué partes del modelo podíamos ir revisando. En cuanto a trazado de obra lineal, trazado como me gusta llamarlo a mí, de los caminos de hierro, lo realizamos con la herramienta Istramispol, que tiene un apartado específico de ferrocarriles, en la cual nos dota y nos aporta de varias herramientas para poder controlar los elementos que se están proyectando y se están modelando. En la parte más de arquitectura, en las estaciones, la compañera Laia y su equipo utilizó principalmente Revit. Cierto es que, no sé si aquí, creo que sí lo hemos puesto también,
Hemos utilizado, creo que Jorge también utilizó Tecla en algún momento para hacer algún modelo. Y todo esto con los procesos de cálculos a través de CIPE y todo esto pues empacado en un Navisworks, lo íbamos informando de una manera interactiva, podríamos decir, dentro de una plataforma en un SharePoint, pero alojada en un OneDrive donde nos podíamos descargar esa información conforme la íbamos actualizando para tener ese dato lo más actualizado posible, que no fue fácil porque era difícil compaginar tres empresas, todo hay que decirlo, pero la voluntad, tuvimos la suerte de que los técnicos que nos encontramos aquel primer día en las oficinas de Ayesa para hacer el reparto de trabajos y ver las intencionalidades en el proyecto, pues como no podría ser de otra manera, no podría decir de otra manera, pues son fantásticas personas con las que estoy muy contento de haber coincidido. Aquí veis también que hemos puesto AutoCAD dentro de este apartado. Especialmente se generaba un problema con el 2D, con AutoCAD, como que se quería desvincular de este paraguas, pero con el tiempo hemos visto que es necesario, que el 2D se ha de mantener, que es un lenguaje y una expresión más y no deja de ser una dimensión en la cual no podemos utilizar. No todo empieza en la tercera dimensión, sino que en la primera dimensión, que es la toma de contacto, flujo de material y datos, también tiene que estar presente dentro de este paraguas y tenerla en cuenta para que sea fructífero todo lo que se está realizando. Aquí vemos un poquito también en la esquina inferior izquierda de este diagrama los programas que utilizamos también para esta colaboración a través de OneNote, con los equipos de delineación, se fueron dando información en la nube con Word y Excel, también con Trello, una serie de trabajos que se fueron controlando a través de esta plataforma y todo resultado acababa en un FTP por requerimiento del cliente, donde ya se realizaban las últimas auditorías de los modelos que se habían presentado. Sergio, ¿la compatibilidad entre Istram y Revit fue fácil? O sea, ¿hay un entendimiento fácil entre las dos plataformas? Mm, Bien, pues mira, buena pregunta, porque además, gracias a este proyecto, eh, pudimos informar de los problemas que estaban teniendo Revit y Istram en cuanto a la comunicación, sobre todo con los primeros IFC. Ujú. Y bien, lo que hicimos es transmitirlo a soporte, a Vuodra Ingeniería, y Vuodra lo que hizo fue ver cómo trabajaba Revit y cambiar un poquito lo que es la exportación de CFC para que fuese más amable a la hora de colaborar con Revit. Luego se tuvo que introducir también la posibilidad de exportar la información en local, pese a que aquí no se utilizó y se llevó todo en coordenadas, conseguimos poder hacerlo de esta manera. Y bueno, también lo que es la codificación del texto también se llevó al que utilizaba en este caso Revit. Tuvimos que también, para adaptarlo con otros proyectos que también estábamos haciendo paralelos, el poder dar rotación al IFC desde el apartado Site, desde el IFC Site y no desde el IFC Build, para que esa rotación fuese sobre las coordenadas generales y no existiesen esos pequeños errores que habían al principio, que rotaba el propio edificio, aunque fuesen varios edificios dentro de un mismo modelo. Y esto lo Ujú. fuimos llevando también, esa limitación que por entonces eran 16 kilómetros, ahora Laia, corrígeme si me equivoco, creo que son 32 kilómetros los que abarca Revit. A partir de aquí no es que tuviese esa limitación como una franja, sino que las coordenadas se iban perdiendo o iban alojando errores conforme se iban separando del centro de proyecto. Además de que Istram nativamente exportaba con 6 decimales, Revit la recibía con 4 y esos redondeos a X kilómetros generaban problemas en las triangulaciones. Todo esto lo hemos podido ir solucionando, reduciendo también el redondeo en la exportación por la parte de ISPOL, y luego también se facilitaron otros formatos para poder hacer la comunicación, el DWG 3D en su versión Maya, en su versión sólida, el OBJ como elemento, la extensión, o sea, como modelo genérico y estandarizado,
la extensión SAT de Autodesk para que generaba ese modelo 3D, pero permitía también a Revit poder apoyarse en lo que son elementos circulares, como son tubos que tuviese caras donde apoyarse. Luego, pues el IFC también, que fue complejo, pero bueno, con todos estos formatos pudimos poder arreglar el modelo y poder coordinarlo correctamente. Pues aquí un poquito lo que es la organización de proyectos y ahora pasaríamos a ver cómo, bueno, hemos querido juntar un poquito vídeos que también por entonces quisimos dejar un poquito de memoria de lo que es la coordinación y la importancia de ello, de las empresas, no solamente hacer estas reuniones como se iban haciendo con los técnicos quizá más responsables del proyecto, sino llevarlo a que varios técnicos participen, sean de la responsabilidad que sean, si están participando en el proyecto, lo que nos gusta llamar más que agentes actores, ¿no? Puesto que tienen su papel dentro del proyecto. Y de esta manera se comprende quizá mejor, se asimila mejor la necesidad de proyecto, las responsabilidades que tenemos cada uno. Al conocer la responsabilidad aparece quizá o aflora más lo que es el compañerismo, porque ya no solamente se queda frío como que somos participantes o contratados por una empresa, sino que ya somos, como venimos arrastrando, no es algo que ha nacido ahora, ¿no? Que somos compañeros de trabajo y que al margen de que estemos en una empresa trabajando y que nos levantemos a una hora de la mañana y lleguemos a casa a otra, tenemos unas responsabilidades, unos logros y también una satisfacción, como no decirlo. Para nosotros, creo que para los tres este proyecto fue satisfactorio por lo que representa para la sociedad, ¿no? Que es un proyecto que es un bien para la sociedad, ¿no? Y eso pues nos lo transmite. Y aquí pues lo que queríamos mostraros es cómo utilizamos el modelo para coordinar el proyecto y hablar de los problemas que nos vamos encontrando. Y ahora vamos a empezar por las diferentes, podríamos decir, disciplinas. Pese a que este proyecto se desarrolló por subsistemas, teníamos claras estas disciplinas que son las de arquitectura y las de civil y las de túnel. Y vamos a hablaros de estas tres partes. Entonces le vuelvo a dar la palabra a Laia para que comente la parte de arquitectura. Vale, gracias, Sergio. Bueno, yo os voy a comentar un poco, ¿no? Como la experiencia que tuvimos, brevemente, la experiencia que tuvimos a nivel del modelado de estaciones, ¿vale? Como os he comentado anteriormente, todas las estaciones se modelaron con el software Revit, ¿vale? Algunas de estas estaciones eran obra nueva, que son la de Hospital Click, Francesc Macià y los dos pozos de Consell de Cent y Montaner. Por lo tanto, no se hizo el uso, que es lo que os quiero mostrar ahora, del uso de fases que nos permite la herramienta de Revit, pero en cambio la estación de Gracia y estación de Plaza España, al ser existentes, sí teníamos ampliación de esta, ¿vale? Entonces aquí vemos, son diferentes fotos de las diferentes estaciones. Entonces ahora os voy yo a compartir mi pantalla. Y ahora podéis, no sé si ya la podéis ver. Todavía no. Ahora sí. Vale. Ahora sí se ve bien. Vale, perfecto. Esta es la estación de Plaza España, ¿vale? Y entonces el software Revit, o cualquier software BIM, aparte nos permite tener una buena coordinación entre todos los agentes, nos permite tener coordinación entre disciplinas, obra civil, estructura, arquitectura, MEP y todas las disciplinas que intervengan en el proyecto. Aparte de esto, en este tipo de proyectos y al ser tan grandes, una de las ventajas también es el modelado por fases. Con esto, ¿qué quiero decir? Estación de Plaza España, como veis aquí, tiene el estado existente, pero si avanzamos el proyecto y modelamos correctamente, podemos ver fases de obra, fases que nos van a servir también a posteriori para planificación de obra. Por ejemplo, si ahora yo os cambio de vista y os muestro esta vista de aquí, vemos en esta vista todo lo amarillo. Yo le he puesto un filtro para ver todo lo que tengo que derribar, ¿vale? De este proyecto. Entonces, si quiero activar, por ejemplo, para mostrar del estado existente, que ahora vamos a ver,
veo el estado existente, en amarillo veo todo lo que vamos a derribar. Esta es una de las ventajas, ¿no?, de trabajar con Revit, trabajar con fases, aparte de también lo que luego nos genera a nivel de documentación gráfica. Nosotros modelamos con un software, modelamos correctamente con fases y a raíz de allí pues sacamos planos modelándolo una vez a nivel de secciones, plantas y aplicando filtros y fases tenemos pues el proyecto definido y coordinado. Por ejemplo, otra de estas vistas sería pues la obra nueva. ¿Vale? En esta vista diferenciamos lo que es la obra nueva sin el estado existente de lo que se va a hacer en gris, y en rojizo es la obra futura. ¿Vale? Primero en este proyecto se va a construir toda la parte de infraestructura que se ve más grisácea, y la que se ve más rojiza es una vez construida toda esta infraestructura que vemos en gris, se va a construir lo que vemos en color más rojo. Podemos aplicar diferentes filtros y podemos verlo en diferentes colores y demás. Esto es un ejemplo de las diferentes estaciones que hicimos y uno de los usos de que te permite Revit, que es el modelado por fases, que sobre todo es lo que digo, que sirve cuando hay estados existentes en proyecto. Con eso, pues eso es lo que puedo mostraros a nivel de uso, o uno de los usos importantes que utilizamos para coordinación de este proyecto. Bien, y aquí vamos a hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido con el diseño de trazado con Istram Ispol. Istram es la plataforma del software de Vuodre Ingeniería, y dentro de la plataforma tenemos un módulo que es Ispol, que es Istram en proyectos de obra lineal. Y aquí, pues, aparte de lo que es el diseño, obviamente, de alineaciones en planta, rasantes, que todos quizás estáis más familiarizados, queremos dar una visión especial a lo que hicimos en este proyecto de la línea 8, que fue aplicar el modelado de, como podéis ver en esta imagen, de las dovelas, que os comentará un poquito Jorge, ya que Eurogeotécnica fue la que se responsabilizó de su cálculo. Así es. Buenas tardes a todos. Bien, pues desde Eurogeotécnica lo que hicimos fue encargarnos de la parte de túnel, tanto de tuneladora como de túnel de excavación convencional. Al inicio del trazado hay unas galerías entre la estación existente de Plaza España y el pozo de tuneladora. Hay unas galerías que se excavan con sistema convencional. También se modelaron con Istram. Y luego, como estaba comentando nuestro compañero Sergio, se introdujeron las dovelas dentro del mismo software, dentro de Istram Ispol. Tiene una aplicación para la introducción de estas dovelas, de estos elementos, en el cual luego tú vas diseñando cada anillo. Si no recuerdo mal, estábamos del orden de unos 1.800, 1.900 anillos, de los cuales tiene un sistema un poco peculiar, ya que el paso por las estaciones se hace con la tuneladora, se hace con las dovelas, poniendo las dovelas. Lo que pasa es que luego cuando se llega a los pozos hay un tramo de dovelas que hay que demoler, que se va a demoler haciendo una excavación de sistema convencional por galerías y demoliendo las dovelas por diferentes fases. Este elemento, digamos, estas fases de construcción y demolición no se modelaron en BIM, ya que se decidió solamente modelar a obra construida, porque si no hubiéramos tenido que haber hecho varias fases del modelo en las cuales hubiéramos ido viendo cómo se construía para luego demoler cierta parte de anillos, sobre todo en los 120 metros de estación que había que demoler. Como comentaba, las dovelas se modelaron en Istram, lo cual nos permitió generar un listado de dovelas y de anillos en la cual veíamos exactamente la pieza clave, la pieza llave, que es la que cierra el anillo de dovelas, que es la pieza diferencial en cada uno de los anillos. Pues la teníamos ubicada y sobre todo la tenemos ubicada en su posición de cada anillo,
ya que esta pieza es muy importante porque es la que te hace rotar el tubo. En función de la rotación y de la posición de esta pieza es la que nos va a permitir que el trazado se mueva en dirección horizontal en función de su trazado en planta y en función de la alineación de la rasante que lleve. Luego para el cálculo del túnel se utilizó tanto el túnel como de las estaciones, se utilizó el software de cálculo de elementos finitos de Plaxis 3D, el cual también se introdujo parte del modelo de las estaciones tridimensionalmente para hacer este cálculo y ver un poco los asentamientos que generaban y los esfuerzos que generaban tanto en las dovelas como en el sostenimiento de los túneles para poder diseñarlo. Al igual también que en la contrabóveda, ya que las estaciones van con contrabóveda, al ser una línea que va bastante profunda, tenemos bastante presión de nivel freático y era uno de los asuntos importantes a resolver. Luego también se modelaron, para el detallado de dovelas, se modelaron con teclaestructuras, todo y que ya no están incluidas dentro del modelo BIM, pero sí que se hizo un pequeño detallado de esos anillos en teclaestructures para poder hacer luego el despiece y sobre todo luego facilitar el armado, los planos de armado de estos elementos. Otra peculiaridad que tiene el trazado es que al final en la cola de maniobras también había un desmontaje peculiar de lo que es el frente de la tuneladora y bueno, al final eran todo pues condicionantes que servían para definir, ¿no? para detallar pues el diseño final del túnel. Que no fue tampoco algo muy sencillo, ya que veníamos de un estudio informativo, un estudio previo que no tenía nada que ver ni a nivel de rasante ni de trazado con el que al final se ha terminado ejecutando en el proyecto constructivo, con lo cual pues tuvimos que ir solventando todos los problemas que nos fuimos encontrando a lo largo de los 3 años que duró el proyecto. Y bueno, a nivel de túneles, prácticamente es esto lo que os queríamos comentar. Ok. Gracias, Jorge. Bueno, pues la experiencia, aquí empezamos también a poner como experiencia el apartado colaborativo de ISPOL, que también estaba en sus inicios en programación, todavía está en fase de estudio, pero ya empezamos a poder colaborar entre diferentes trazadistas para no tener modelos desactualizados y bueno, dentro de las limitaciones lo pudimos realizar y luego la exportación del modelo con las propiedades que nos requería, en este caso, infraestructuras, también las realizamos directamente desde ISPOL, que ya tenía sus primeros diseños, ya son muy diferentes a los que hay en la actualidad, pero ya pudimos salir del paso y darle propiedades a todos estos elementos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería hacer un poquito de hincapié a que vieseis que están los trenes aquí representados, lo que sería el gálibo y los cofres del personal que puede pasar por las pasarelas. Pues aquí pusimos como primera experiencia el modelar lo que es el gálibo del tren, pero ese gálibo dinámico. O sea, no es un gálibo estático, no es coger un modelo y extrusionarlo directamente con el tren, ¿no? Sino que tenía en cuenta el peralte y el ancho, en ese caso, el gálibo para cada radio y cada radio con ese determinado peralte y esa transición que se generaba en cada una de las clotoides. Esto lo pudimos hacer por un apartado de símbolos a perfil que ya se programó en el Departamento de Desarrollo de Buodra para poder realizar este apartado, ¿no?, del control de gálibos y ver que el diseño que se estaba haciendo muy importante, sobre todo esto fue una fase muy importante,
de ver que no había ninguna colisión y que estábamos seguros de que el diseño del túnel era totalmente funcional y correcto. Sergio, ¿cada color significa que cada dovela es distinta, es de la misma Sí, tipología? exacto. Si os fijáis en la esquina inferior izquierda, hay como una especie de Excel y hay el posicionamiento, esto que veis que son J son las juntas, está posicionando las juntas y luego los P1, P2, P3, P4 son de cada anillo de dovelas la posición de cada una de las dovelas, que ya veis también a la izquierda que tiene su coordenada aparte de la posición y el salto, o sea, la distribución de salto. Y luego, aunque no se vea en el modelo, porque el modelo, una cosa es la representación gráfica, que estábamos en un lot, podemos decir, 250, tiene la parte analítica, está totalmente, te da un resultado analítico de la desviación horizontal y vertical de cada anillo de dovela para poder luego pasarlo a máquina, ¿no? Ujú. Y luego veis esta diferencia de colores, es para que todos los verdes son iguales, es la misma pieza, pero de esta manera veis cómo está la rotación, ¿no? Que se repite cada 4, ¡pam! Entonces ahí ves la rotación. Y luego la roja, que es la clave, es el cierre. Entonces por eso tiene esta distribución de colores, para poder identificar en cada anillo cada una de las piezas que está aquí en el modelo. Bueno, pues si parece bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí hablamos de este fantástico software. Cómo hicimos la coordinación con Vincolab. Ahora os pondremos, creo que en la siguiente tenemos un pequeño vídeo. Explicaros un poco por encima que por un lado gestionábamos las incidencias, aunque ahora ya utilizamos Vincolab para muchas otras cosas, incluso no solamente para trabajar con el modelo, sino también control documental, en el cual muchos de los actores que nos están modelando también tenemos un control de incidencias para descongestionar un poquito lo que es el correo convencional, que también nos satura un poquito y nos hace perder información no porque ya muchos compañeros nos escriban correos, sino porque también recibimos spam y recibimos de todo en el correo y muchas veces se pierde información. Aquí queda registrada y además nos permite ese recordatorio semanal de cómo están las cosas para que no se nos quede nada por ahí perdido, ¿no? Por otro lado, el utilizar Vincolab Zoom, que es donde hacemos en Vincolab Zoom es donde se ve el modelo, se ve esa coordinación del modelo, donde se gestionan estas incidencias directamente desde el modelo para tener visualización de la zona y poder generar estos ficheros BCF, famosos BCF, que van muy relacionados con el IFC, donde nos posiciona la cámara para que con diferentes software podamos ver dónde está el problema que se está comentando. También las interferencias o colisiones que puedan haber también se pueden ver desde Zoom, y auditar, poder controlar primero qué tipo de IFC estamos exportando, cosa que hasta ahora no estaba teniendo quizá mucha representación en la escena. Se estaba pasando un poquito de todo, ya que se utilizaba el famoso IFC Element Proxy. Pero ahora ya empezamos a tener que estructurar correctamente ese IFC y que cada elemento vaya alojado a su zona, por lo cual tenemos que controlar también el tipo de IFC que estamos exportando con cada elemento, que sea coincidente, que sea correcto. Esto lo podemos visualizar y hacer auditoría con el apartado de Zoom. Y luego tenemos el apartado de Cloud, que al final lo que hace es recoger esa información que se va generando en Zoom, la va guardando y clasificando en este espacio de proyecto dentro de una nube. Automáticamente, independientemente de donde esté, se va nutriendo de los diferentes agentes o personas que están, o actores que están utilizando el modelo, independientemente de que el modelo sea el mismo o no sea el mismo. Todo va subiendo a Cloud y ahí los responsables, los BIM managers, pueden ir teniendo un control de qué es lo que se está realizando, cuándo se está realizando, quién está haciendo su trabajo
ver unas estadísticas y unos diagramas para ver quién está participando, quién está teniendo en cuenta los avisos y quién no, para poder llamar la atención y reconducirlo a tiempo, que esto es muy importante, poder reconducir los problemas a tiempo y no esperar a que algo colisione o algo explote e intentar sacar solución cuando ya la solución es terminar, porque esto nos baja la calidad en el proyecto. Y luego, además de hacer exportaciones en formatos estandarizados como BCF, también lo podemos hacer para que se puedan visualizar para personas que no tengan acceso a poder cargar ese tipo de formato en Excel, que es el más conocido quizá, o para poder modificar y aportar, o el PDF, que también lo podemos exportar por PDF y tener pues eso luego además un histórico de cómo se ha participado y cómo ha sido el resultado para poder intentar poner ese pequeño punto de mejora en los siguientes proyectos, que siempre cuesta, todo es maravilloso cuando se dice, se expone, luego tenemos las prisas que conocemos todos y nos va a costar, pero lo importante por lo menos conocerlo, saber qué se tiene que hacer, qué se puede hacer y en algún momento seguramente que iremos mejorando esas cositas que detectamos en los proyectos. Aquí podéis ver este vídeo para los que no conozcáis quizá la herramienta, pues un poquito como pues esa experiencia que nosotros hemos ido viviendo. Podéis ver a la izquierda una cantidad de imágenes. Todas esas imágenes son incidencias que se han ido generando por nuestra parte, entre nosotros, pues cuando afectaba a otra persona de otra empresa, pues se le indicaba en la plataforma a quién iba destinada ese problema, esa incidencia. También se le notificaba a los responsables, los que no estaban dentro del modelo, pero que también recibiesen un correo de que hay un problema en un determinado punto del proyecto. Aquí estamos viendo esa revisión de parámetros, donde aquí estamos comprobando la clasificación o la definición de la clasificación, la va poniendo por colores para que veas qué elementos son los que están clasificados y los puedas localizar rápidamente por grupos. También tiene una parte de que activa o desactiva los que tienen parámetros o no tienen parámetros para que sea mucho más fácil identificarlo. Imaginaros que una pequeña parte de una dovela no tiene un dato, pues que de esta manera pueda ponerse en un color llamativo, todo esté en transparente y podamos ir directamente al elemento, ¿no? que tiene ese problema. Y hemos querido hacer este pequeño vídeo así breve para poder transmitiros un poquito mejor lo que es una breve experiencia con BIM Collab en este caso. Y bueno, aquí terminaría lo que es un poquito la experiencia en cuanto a flujos y coordinación de estas tres empresas para llevar a cabo este proyecto de la línea 8 de ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y que fue pues esta maravillosa experiencia. Y en esta diapositiva que vemos aquí, ahora ya no vamos a dar tanto, quizá la brasa, ¿no? La línea 8 queríamos presentarla un poquito más porque es la que ya está finalizada y ya se entregó satisfactoriamente ese proyecto. Hemos dado una parte del proyecto, que es la instalación de lo que es el túnel y las estaciones y pozos. Luego hay una parte de servicios que también se modeló, que en alguna imagen se podía ver algún servicio que también se tuvo que gestionar, se dividió en proyectos por fases. Y aquí lo que queríamos transmitiros es que BIM no solamente tenemos que tenerlo en cuenta como un modelo. BIM, lo que vamos entendiendo por BIM, que ya digo que cada uno de nosotros lo debemos entender de una manera, pero que seguro que hay nexos que nos unen y por ello podemos continuar con trabajos colaborativos. No solamente es la parte de modelo, también hay una gestión documental, lo que es información en sí. Y si vemos BIM y GIS, hay un apartado que quizás se da la mano, que es esta ahí, que es la de la información. Pues hay proyectos que cuando nos dice el cliente de modelarlo o meterlo dentro de un paraguas BIM, se nos complica un poquito por el tipo de herramientas que utilizamos, que, claro, no están preparadas para resolver todos los tipos de proyectos. Las herramientas que se han diseñado para arquitectura, que son más similares quizá a las herramientas que se utilizan en mecanizados o en fabricación, ¿no?
son herramientas por niveles, en vertical, muy localizadas, aunque puedan ser proyectos grandes, pero están muy localizadas. Entonces, cuando entramos en proyectos como en este caso es la línea del sistema de protección contra incendios de la línea 9, línea 10, ¿no? Del metro de Barcelona. Claro, estamos hablando de un ámbito muy grande. Si esto lo tenemos que modelar y presentarlo en un Navisworks, pues los que lo hemos utilizado sabéis que hacemos un zoom y no hay manera de encontrar los elementos. Perderíamos mucho tiempo, tendríamos que tirarnos mucho rato haciendo vistas en zonas para al final ver un fondo negro y de repente algo, un fondo negro y de repente algo, ¿no? No nos aporta mucho. Pero hoy sí lo combinamos, ¿no? Y esto fue un poco la idea que tuvimos en este proyecto. Combinar herramientas que eran productivas y que facilitarían el trabajo. En este caso utilizamos estos QGIS, que también os pondremos un pequeño vídeo para que veáis un poquito la gestión. Era muy sencillo en cuanto a modelado, porque al final era pues tener modelado simplemente una pequeña caja que es una centralita que quedó obsoleta, ¿no? Unas centralitas que quedaron obsoletas y se tenían que actualizar, ¿no? Al actualizar esas centralitas, claro, es algo que ya se mete en operación, ¿no? No es solamente hacer el proyecto, es que ya se hace el proyecto para que esto se realice, ¿no? Encontramos pues que también hay unos sistemas de control dentro que son los famosos GEMAOs, ¿no? Para la gestión del mantenimiento, ¿no? Y de los activos, que ya tienen ya están nombrados, cada activo tiene un código para identificarlo. Pues gracias a que ya tenían manuales con esta información y aprovechando que GIS es una base de datos, bueno, ¿por qué no meter estos datos con esta información que tal y como la necesita este programa, este GEMAO, para que el proyecto sea en su totalidad útil, ¿no? Que no sea simplemente una justificación de un presupuesto, como quizá podríamos decir que los proyectos han hecho hasta ahora, ¿no? El proyecto está justificando un presupuesto. Pues aquí, al final, no es solamente justificar un presupuesto, sino utilizarlo, darle una utilidad a lo que es el modelo. Y en este caso, pues lo utilizamos de esta manera. Generamos una guía, un manual GIS, en el cual explicábamos el proceso de carga de los datos, cómo se fue realizando ese proceso de carga, y además explicábamos las fichas de control de cada uno de los elementos que se estaban introduciendo dentro de este proyecto. Aquí ya veis, bueno, en esta descripción, los que lo habéis podido leer que es un proyecto, bueno, aparte de lo que estoy explicando de este binomio BIM-GIS, que es por la actualización del firmware necesario del cambio de las centralitas contra incendios, y los telemandos unificando la nomenclatura, que es lo que comentaba para estos programas de gestión y mantenimiento. Y bueno, el resultado fue pues que por un lado diseñábamos en Revit lo que es el espacio, ya lo veréis en el vídeo, muy simple, muy básico, en un Block 100, ni siquiera teniendo especial cura en el posicionamiento exacto, porque es una habitación al final es una habitación de una estación, ¿no? Pues colocarla en el espacio era un poco complicada, pero sí teníamos los datos de dónde estaba, puesto que esa estación ya está construida, dónde estaba ubicada esa centralita, dónde estaba posicionada, que se puede ver en el modelo, y así identificarla. Y luego dentro tenía en el modelo IFC unos parámetros que se relacionaban con el GIS, ¿no? Con el QGIS. Y luego en el QGIS, además, unos enlaces que te abren el modelo, y en el modelo unos enlaces que te abren información del QGIS, y en ambos también que te abren información de proyecto tales como planos. Y esto lo vamos a ir viendo, si os parece, en este pequeño vídeo. Si tenemos 5 minutos, Sergio, para no pasarnos de tiempo, o sea, Sí. si te da tiempo para hacerlo, perfecto. Sí, es muy breve. Es simplemente mostraros, y ya en 5 minutos, 4 os termino muy, muy rápidamente. Aquí veis a la derecha las propiedades, los PSEPs, y a la izquierda la estructura de cada uno de los elementos relacionados con su estación y ubicados para que se puedan visualizar, ¿no? Y aquí ahora habéis visto cómo se ha generado un botón en el cual damos al elemento y se abre
el modelo con el IFC que se exportó de Revit. Ahí se puede localizar esa pequeña centralita que es la que se está actualizando, y aquí veis unos textos en color. Esos textos son unos parámetros que se han añadido dentro con la información necesaria para este sistema de gestión y de telecontrol. Y nada más, esto es lo que os queríamos mostrar, y ahora le hemos dado el enlace y se abre el siguiente, el plano, que sería el detalle del modelo. Y luego, para facilitar la gestión de esta documentación a personas que van a recibir este modelo y quizá no lo han utilizado, pues se hace una serie de filtros para que les sea fácil, como una especie de índice para activar y desactivar rápidamente en el mapa lo que queremos visualizar y poder tocarlo y sacar la información que fuese necesaria de esta parte gráfica. Y bueno, aquí queríamos presentaros directamente, muy rápidamente, un pequeño vídeo que ya os voy comentando. No es necesario tampoco verlo completo, lo tenéis o muchos lo habréis podido ver en prensa, que ha salido recientemente. Os va un poquito salpicones porque está en HD y quizá con internet aquí va un poquito lento. Al estar en la empresa estamos sobrecargados ahora. Pero bueno, es que veáis un poquito, aquí lo que hicimos fue realizarlo con ISPOL y con Revit, y finalmente el modelo se trasladó a Lumion, y en Lumion pues pudimos ir haciendo pues unos vídeos para orientar un poquito a cada municipio de lo que se estaba realizando o que se podía realizar, o alguna de las peticiones que nos pedían para poder discutirlas en el momento. Pues un modelo quizá más gráfico que se salía de CIFC para poder hacer esa toma de decisiones. Aquí nada, ya acabo en 4 minutos. Era presentaros un poquito pues e invitaros a todos los que queráis participar. Nosotros somos unos técnicos que vamos teniendo pues una experiencia con los años, y nos vamos conociendo, pues como a Ignasi, que yo lo conocí en 2017 en Eubim, y tuve el placer, conjuntamente con Agustí Jardí, coincidimos en un taxi que compartimos, y desde entonces pues bueno, lo voy siguiendo, y todos los que lo conocéis veis que es una persona que también tiene un entusiasmo por la profesión y por todo. Pues no sé, que es muy fácil hablar con él y compartir experiencias. Es un poco también quería comentarlo porque también es un poco la filosofía que llevamos en Conecta BIM. Damos formación, una formación, bueno, muy abierta y muy amplia, en el cual vamos recogiendo diferentes técnicos que nos vamos encontrando, y facilitamos con la experiencia pues el poder formar a otras personas que quizás necesitan un poquito de este conocimiento, o por lo menos trasladarlo, desde el diseño conceptual hasta pues esa comunicación entre el modelo y el presupuesto, que recientemente, no sé si alguno habéis asistido a uno de los talleres que se preparó con Buodra, con ITEC y con el compañero también Francisco Navarrete de Aplitop, en el que vimos también este apartado del 5D y también del 6D, a través que nos facilitaba el ITEC, en este caso TCQ, el darnos información ambiental sobre la huella en el modelo, ¿no? Es un poquito lo que estáis viendo ahora. Si visitáis la página, es una página muy sencilla, no es que gastemos recursos en humo, simplemente ponemos lo que vamos haciendo, y de una forma muy humilde y muy rápida, y siempre con el pensamiento de colaborar con la sociedad y hacer un bien en todo lo que nos sea posible. Y bueno, una de las formaciones que hicimos, ya aprovechando el momento de los caminos de hierro, pues daros 4 pinceladas por encima, que hemos tenido pues el placer, en este caso Jorge y un servidor, de realizar la formación en el máster ferroviario. Creo que es el primer máster ferroviario que realiza Render Factory a Eco Competence Center, de la mano de la Railway Innovation Hub, a la cual os invito a que forméis parte de ella y os podáis asociar, que siempre es bueno estar
informado de todo lo que se va realizando y siempre que estén las posibilidades, pues no está de más dar un pequeño aporte a la sociedad para que esto vaya mejorando día a día y podamos hacer pues esto, formaciones competentes de una parte que sean también económicas y accesibles a la gente, ¿no? Entonces, no tenemos nada que ver nosotros con Railway, pero eso no quiere decir que no veamos que están haciendo una gran labor. Con RF sí que tenemos quizá pues una relación más directa. Hace ya 5 años que nos conocemos y vamos haciendo cositas en conjunto. Y por encima, para que veáis esta formación en qué trata, pues vemos, la hicimos obviamente, como no podía ser de otra manera, en nuestro caso, que nuestra herramienta principal con Istramispol, Vincolab Zoom y la participación de QGIS, que ya a través de ISPOL y los SHAPE estamos levantando edificios y ciudades a través de catastro muy rápidamente, con muy poquito coste y trabajando con QGIS. Cuando digo coste no es económico, sino de tiempo. Utilizamos la clasificación, como no podía ser de otra manera, la SFD Class en su última versión, y explicamos a los alumnos cómo la podíamos introducir a ISPOL y cómo trabajar con las diferentes clasificaciones. Ya sabéis que no solamente tiene una, sino que tiene varios apartados y cómo poder gestionarlos en este caso con ISPOL. Aquí veis lo que os comentaba de la entidad IFC y del tipo de entidad IFC, como estamos aplicando el IFC 4.3, como podéis ver el IFC Pavement, en este caso rígido en una base de hormigón. Y a la derecha veis esos parámetros que se dan, como se exportan, que son los parámetros que se exportan en el IFC, y podemos ver en el IFC cuando lo exportamos y clicamos cada uno de los materiales. Aquí una visión rápida de lo que es el diseño. Esto es lo que realizan los alumnos. Una vez terminan el curso nos presentan el proyecto realizado y este es uno de los ejemplos. Aquí vemos también cómo se diseñan los aparatos de vía con Istramispol, que a través del fabricante que nos da unos datos podemos meter realmente el aparato que se va a utilizar. Y aquí una pequeña imagen de un resultado gráfico. Aquí les explicamos cómo poner las catenarias, cómo hacer los entronques con las vías, con los diferentes ramales, una pequeña práctica con una playa de vías para ver cómo hacer solidarios ejes entre ellos. Y ya para finalizar, bueno, unas pequeñas imágenes del mismo resultado que habéis visto en ISPOL, ya en ese IFC exportado en su versión 4.3. Esto son pantallazos, son imágenes del Vincolab con ese resultado. Y no nos queda nada más que daros las gracias